Bueno, continuamos con la presentación de Joana Gómez. 15 minutos. Buenos días. Mi investigación está titulada como las incidencias de las restricciones europeas en las exportaciones del producto de cuero colombiano. Mi director de investigación es el doctor Germán de la Reza y mi lector especializado es el doctor Jaime Muñoz. Este trimestre me enfoqué en mejorar y modificar 4 aspectos importantes de la investigación. El primero de ellos hace alusión a los fundamentos y la organización de la misma, donde he mejorado el resumen y la introducción. He fortalecido en segundo plano el marco teórico, en el cual he incluido nociones del modelo Hecht-Cherolin, donde menciono que los países se deben enfocar y concentrar en la producción relativa de bienes que utilizan recursos que son abundantes. De esta manera, pues lograrán aumentar las exportaciones de productos que cuentan con estas características. Adicional, he incluido nociones del comercio intraindustrial, el cual hace parte de la teoría del nuevo comercio internacional, y este tipo de comercio se concentra en fabricar y producir bienes de un mismo sector económico. Este tipo de comercio es muy relevante e importante en las economías de escalas, ya que permiten una reducción de costos y un aumento en la productividad en los procesos de producción. En sí, para este tipo de comercio, más que la especialización de un producto, es más importante la complementariedad del intercambio de manufacturas que cuentan con algún tipo de valor añadido. De esta manera, cuando se generan este tipo de condiciones, se comienzan a armar dentro de la estructura del mercado una serie de exigencias en el dinamismo de las exportaciones y de las importaciones. Con esta interacción comienzan a generarse también una necesidad de generar parámetros y medidas, como son las medidas de protección, ya sean arancelarias o pararancelarias, y son las que en este momento pues estoy llevando a cabo en la investigación. Por otra parte, también he incluido la teoría de la localización, en la cual menciono que cuando una compañía se ha ubicado geográficamente en un lugar específico y se ha adaptado y logrado ciertas ventajas en cuanto al mercado se refiere, logran armar y conformar conglomerados que son en el sector económico del cuero son muy importantes, los clústeres de esta actividad económica. De esta forma se comienzan a fortalecer las relaciones de la compañía tanto con sus clientes como con sus proveedores. En el caso de los clientes se comienzan a definir vínculos de demanda o los denominados vínculos hacia adelante, y con relación a los proveedores se comienzan a generar vínculos de costos o los denominados o la denominada vinculación hacia atrás. Como ya había mencionado en el último coloquio también había incluido las dinámicas de las fuerzas competitivas del sector, en el cual, a diferencia del modelo Hecht-Cherolin, en la década de 1980, Porter indica que no es necesario tanto tener o producir un bien con los recursos que más se posean de una manera abundante, sino más lo que se hace con este tipo de recursos, el despliegue productivo que se puede llegar a obtener. La tercera parte en la que me enfoqué es la inclusión del análisis sectorial, en el cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia utilizaron la clasificación industrial internacional uniforme de las distintas actividades económicas para dividir los principales sectores que se dedican a exportar a la Unión Europea. Esta división está dividida entre los productos primarios, los agroindustriales, la industria liviana, en el cual se encuentran las manufacturas y las materias primas del cuero, la industria básica, maquinaria de equipo, la industria automotriz y los demás productos. Con base en esta clasificación y con el fin de conocer el posicionamiento que tiene la industria liviana, que es pues, mi sector de estudio, por encontrarse incluido el cuero, he hecho una comparación entre 2 gráficas en la que comparo la primera, el sector primario, el agroindustrial y la industria liviana. Como se puede observar, hay un rango de tiempo del año 1991 hasta el 2021, pero he hecho una separación
de un primer periodo desde el año 1991 hasta el año 2012, porque a partir del 2013 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. Entonces se ha hecho una distinción entre estos dos periodos de tiempo. Por lo tanto, en el primer periodo de tiempo, comprendido desde 1991 hasta el año 2012, el sector primario representado en las barras azules representó o realizó unas ventas de 64.312 millones de dólares, que corresponde al 88.30% del total de ventas de todos los sectores económicos realizado en ese periodo de tiempo, que totalizó un valor de 72.837 millones de dólares, con una variación promedio anual de 9.79%. En el segundo periodo de tiempo, comprendido entre el año 2013 al 2021, el valor de las ventas del sector primario fueron de 47.549, representando el 88.81% del total de ventas, que fue de 53.541 millones de dólares. Adicional, en cuanto al sector agroindustrial, que está representado en las barras de color gris, en el primer periodo de tiempo, este sector realizó unas ventas de 3.753 millones de dólares, representando el 5.15% del periodo de tiempo, y en el segundo representó 3.672 millones de dólares, teniendo una participación del 6.86%. Respecto a la industria liviana, en el primer periodo de tiempo se realizaron unas ventas de 2.779 millones de dólares, que representó el 3.82% dentro del total de ventas que se había realizado en ese periodo de tiempo. Y en el segundo periodo de tiempo tuvieron una participación, este sector tuvo una participación de 1.236 millones de dólares con un 2.30%. En cuanto a las fluctuaciones que tuvo el sector liviano, que está representado en la línea verde, pues igual que los otros sectores, depende de las fluctuaciones del mercado y de las tendencias y costumbres que tengan los consumidores en cada momento. Esta comparación, esta gráfica, se comparan las industrias básicas, la industria automotriz y la industria de maquinaria de equipo, que son las que, posterior a los tres que inicialmente mencioné, pues son las que menos ventas tienen en la Unión Europea. En la misma temática, en el primer periodo de tiempo, del 1991 al 2012, la industria básica, representada en las barras de color azul, realizó ventas de 1.531 millones de dólares, representando el 2.10%. En el segundo periodo de tiempo realizó unas ventas de 717 millones de dólares, que representó el 1.34%. Con relación a el sector de maquinaria de equipo, representado en las barras de color gris, las ventas en el primer periodo fueron de 387 millones de dólares, representando el 0.53%, y en el segundo periodo de tiempo fueron de 320 millones, representando el 0.61%. Para finalizar, respecto a la industria automotriz, que ha tenido, a pesar de que ha tenido poca participación en la Unión Europea, sí ha tenido también bastantes fluctuaciones. En el primer periodo de tiempo realizó unas ventas de 25 millones de dólares, que representó el 0.03%, y en el segundo de 19 millones de dólares, representando el mismo porcentaje de participación, no tuvo variación. Entonces, el objetivo de haberles dado a conocer estas gráficas es identificar la industria liviana en qué posición se encuentra respecto a otros sectores económicos en Colombia. La cuarta parte en la cual me enfoqué fue precisamente el análisis de la encuesta, que lleva como título el mismo nombre de la investigación. Como les había mencionado en el último coloquio, después de Sudamérica y de Norteamérica, de las 27 empresas que dieron respuesta a la encuesta, 4 de ellas exportan a Europa del Sur y 5 a Europa Occidental. Esto es como con el fin de dar un recorderis de lo que habíamos visto la última vez. Respecto a los productos que exportan a la Unión Europea, 7 de ellas exportan productos industrializados y 3 de ellas
exportan materias primas o insumos. Bueno, respecto a haciendo una comparación de las exportaciones de productos industriales y de materias primas en el mismo rango de tiempo de estudio, desde el año 1991 hasta el 2021, en la línea roja se puede observar lo que representan las ventas de materias primas o insumos, y en la línea azul los productos industrializados. Se puede observar que existe una gran brecha entre las exportaciones del primero respecto al segundo. Hay mayor viabilidad en el primero, perdón. Y a partir del impulso de este tipo de ventas colombianas a la Unión Europea comenzó en la década de 1990, pero se comenzó a fortalecer a partir de la primera década del siglo XXI con la incursión de productos de cuero colombiano a Italia, generando pues una relativa estabilidad. A partir del año 2006 se comienzan a generar ciertas caídas en las ventas, principalmente por las crisis económicas que se vienen presentando, que se han presentado. En el año 2008, pues una de las más recordadas fue la crisis hipotecaria, que impactó y generó una crisis europea entre el 2008 y 2009, generando pues un decaimiento en las ventas de estos productos. Ya a partir del 2009 se genera un aumento en las ventas y se comienza también a aumentar su participación en el mercado. Pero a partir del 2014 se decaen también las ventas de este tipo de productos por la disminución de precios del cuero como materia prima, y por ende afectaba también la participación de otro tipo de productos. Ya vienen generándose otro tipo de declinación precisamente por la pandemia, pues la crisis de los contenedores que esta misma causó. Los productos industrializados se encuentran relacionados o se pueden visualizar en la línea de color azul, que no han tenido una participación significativa. Esa es precisamente el objetivo de la investigación, ver la repercusión que han tenido las medidas pararancelarias en esta en esta disminución en las ventas a la Unión Europea. Continuando con el análisis de la encuesta, también dentro de las preguntas que realicé estaba si la existencia de dificultades de exportación a la Unión Europea se debía a algún tipo de afectación respecto al proteccionismo. 16 compañías de las encuestadas afirman que efectivamente los ha perjudicado, y principalmente en 15 de ellas los ha perjudicado en la intención de exportar manufacturas con valor agregado. Bueno, y para finalizar, dentro de mis avances de investigación he venido profundizando en los requisitos medioambientales que después de las barreras arancelarias han sido los requisitos que mayor impedimentos ha generado en la participación de las manufacturas de cuero en la Unión Europea. Y ya posterior a este análisis que he realizado, donde se menciona que efectivamente hay una implicación por parte de las empresas que generan cierta presión para que se aumenten las certificaciones y no haya una homologación más amplia respecto a los requisitos ambientales. Mi propósito de continuar con los avances de la investigación es ya profundizar en las otras medidas de protección que repercuten directamente en el aumento de exportaciones de este tipo de productos a la Unión Europea. Por el momento ha sido una breve mención de mis avances de investigación. Agradezco su atención. Muchísimas gracias. Gracias. No, a la palabra la doctora Lucro. Gabriela González. Bueno, buenos días, y doctores presentes. Respecto a tu investigación, algunos comentarios que pude observar en tu trabajo es que la verdad lo has desarrollado bastante bien. Algunos puntos me han quedado más claros respecto al valor agregado. No sé si recuerdas que te comenté que pues como no somos especialistas en el tema de desarrollo, pues sí era necesario, ¿no? Como que especificar algunos puntos y aclararlos.
Recuerdo también de los puntos que mencionaste de la protección ambiental, mencionaste un tema así, referente a esto, protección animal también. Sí. También esos ya han sido mayormente desarrollados y más claros, más específicos. Considero también que cuando desarrollaste este tema, siento que abre otra investigación, otro artículo en el que pudieras trabajar posteriormente. Considero que es hasta ahorita unos buenos avances y creo que eliminaste algunas partes de la teoría y creo que siento que eran como muy repetitivas y pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Le toca el turno al lector especializado, Jaime Muñoz. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, como se mencionó hace un momento, se advierten algunos avances importantes en el desarrollo de la tesis. Me parece que quedó por ahí por atenderse alguna sugerencia respecto de una afirmación que está en la tesis que parece fuerte, acerca de que el desarrollo económico surge principalmente de factores internos y que las exportaciones sectoriales son solo un coadyuvante. No alcancé a detectar que se hablara más sobre esto, que se profundizara en el soporte teórico que pretende fundamentar esta afirmación. Esa sería un primer comentario. Respecto de lo que se presenta este trimestre, la verdad es que me gustaría tener acceso a la transcripción sistematizada, debe estar por ahí, de las encuestas. No que lo voy a revisar a todo detalle, pero sí me gustaría en términos generales ver cómo vienen estructuradas y cómo están las respuestas. Que muchos de los datos que se han presentado en estos avances tienen que ver con el perfil de las empresas. Y yo quisiera concentrarme en la lectura de las opiniones y me gustaría mucho en un momento tener acceso a esa información desglosada. También yo creo que hay tiempo suficiente para incluir algunos datos generales sobre la evolución del consumo de este tipo de productos industrializados de cuero en la Unión Europea. Yo diría que si es posible un par de décadas, de los 2000 o para acá o algo así, ver cómo ha ido la dinámica evolutiva del consumo. También de la evaluación anterior, y perdón que me regrese hasta este punto, pero creo que sería muy útil para otros lectores que apareciera un cuadro sinóptico sencillo sobre las nuevas, exclusivamente sobre las nuevas normatividades que pudieran ser entendibles como neoproteccionistas o para arancelarias, que es una parte central en la discusión de esta tesis. Yo creo que se podría incluir algo muy sencillo, porque en este hecho de nuevas medidas se descansa mucho de lo que se pretende establecer como respuesta a la hipótesis. También creo que sería muy bueno considerar algunos escenarios de tipo prospectivo. Tal vez para lo esencial, dos o tres de las curvas que se presentaron, yo creo que sí merecen ahí algún perfil de cómo pudiera ser la dinámica evolutiva en los próximos, yo diría, 5 años. Y como parecen ser series estacionales, a diferencia del trabajo que se presentó anteriormente, pues yo creo que estamos frente a un proceso de tipo estocástico, una serie de tiempo que debe ser tratada como tal. Y yo sugería también en la evaluación pasada algún modelo tipo Hall Winters para considerar la estacionalidad en la prospección de estas series, eh, que parecen ser también cruciales. Un último comentario. A mí me parece que es muy particular. Este
puede no ser tomada en cuenta. Nada más que yo me he quedado con la inquietud de plantear si se ha considerado que esta caída en la demanda de los productos industrializados de cuero pudiera tener que ver, al margen de medidas neoproteccionistas y arancelarias, pudieran tener que ver también con una expansión que yo creo que es innegable del veganismo en el mundo, que la gente se empieza a negar a consumir productos de origen animal, y eso incluye productos industrializados de cuero, pero como un hecho general, como algo horizontal, transversal, que no tiene tanto que ver con la industria especializada de cuero colombiana, sino como un fenómeno global, pero además quizá acentuado en la Unión Europea. Por lo pronto eso sería. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos para comentarios adicionales. Si alguien está interesado. De no ser así, concluimos con la presentación de Joana y continuamos en 6 minutos. Gracias. Muchas gracias.